Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU BRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU BRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 28 de mayo, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de nuestros 3 canales que están, desde luego, con esa señal abierta para que usted pueda sintonizarnos en todo el territorio nacional y a través de nuestra red de Facebook y también Megavisión Go puede sintonizarnos fuera de nuestra frontera. Gracias por estar pendiente de nuestra señal y como todos los lunes siempre el mejor deseo para que sus metas, sus objetivos puedan cumplirse y de esa manera también teniendo a Dios en el centro de sus actividades. Así es que desde ya bienvenidos. Hoy vamos a comentar desde luego el tema que ayer tenía a todo el país, desde luego a la expectativa para conocer quién iba a ser el ganador de las elecciones primarias en el FMLN, y es que el ex canciller de la República, Hugo Martínez, venció al ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, en el proceso de elecciones internas dentro del FMLN y se ha coronado desde luego ahora como el candidato del partido para competir por la presidencia en febrero de 2019. De acuerdo a los datos que se tienen, el comunicado oficial de la Comisión Especial Electoral del FMLN, solo en el voto en el exterior, que se ejerció un sufragio por vía electrónica, 447 de un padrón de 846, así como también de otros datos bien importantes que vamos a discutirlos esta mañana con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Álvaro Artiga, politólogo. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación, un gusto estar con la teleaudiencia. También quiero saludar al doctor Jorge Martínez. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Bueno, de acuerdo a los datos que se tienen oficialmente, Gerson Martínez obtuvo 7.429 votos, Hugo Martínez, también Martínez, votos obtenidos 19.793, ¿verdad? Esa es la votación, fue bastante arrasadora digamos, la diferencia, ¿no?, con la que se tuvo este triunfo Hugo Martínez. Bueno, vamos desde luego a darle paso a una información periodística de nuestro colega periodista, Edgar Jurado, que nos va a poner en perspectiva de lo que vamos a conversar con nuestros invitados este día. En medio de gritos y aplausos fue recibido Hugo Martínez, quien se convierte en el candidato a la presidencia por el FMLN para el 2019, tras enfrentarse en las elecciones internas al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Con más del 95% de las mesas escrutadas, podemos comunicar Gerson Martínez, votos obtenidos, 7.429. Hugo Martínez, votos obtenidos, 19.793. Quiero agradecer a las autoridades. Hugo Martínez agradeció el respaldo recibido por la militancia y adelantó que su primera acción como candidato presidencial se enfocará en acercarse a la población para convencerla de la continuidad del FMLN en el Ejecutivo. Por eso vamos a emprender desde ya una gran movilización nacional para acercarnos mucho más a la gente, para estar con la gente, sufrir con la gente y resolver los problemas de la gente. He llegado aquí para felicitarlo. Por su parte, Gerson Martínez junto a la dirigencia FMLNista le expresaron su total apoyo. Vamos juntos y unidos a la gran victoria 2019. Hemos definido todos, participando con nuestra decisión, que nuestro compañero que nos va a representar en esta lucha se llama precisamente Hugo Martínez. En redes sociales también hubo felicitaciones hacia Martínez. El presidente Salvador Sánchez Serén agradeció su labor en la Cancillería y le deseó éxitos. También el candidato presidencial de Arena, Carlos Calleja, le dio la bienvenida a la contienda electoral.
El festejo de la victoria en las internas se trasladó al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde ante decenas de seguidores la carta presidencial del oficialismo reiteró que su gabinete será compuesto en su mayoría por mujeres y jóvenes. Hemos tomado el mensaje y vamos a hacer todos los ajustes que sea necesario para estar cada vez más cerca de la gente. Es el que va a derrotar en las urnas a la derecha salvadoreña. El partido, ¿verdad? Reunificado, fortalecido, ¿verdad? Y como les decía, listos, preparados para ir hacia una nueva victoria. ¡Viva el próximo presidente de la República! Martínez también sugirió a la Comisión Política que tanto su compañero de fórmula y las alianzas con movimientos sociales sean elegidos por la militancia. De cara a las elecciones presidenciales del 3 de febrero del próximo año, ahora el reto de Hugo Martínez es lograr que los diferentes sectores de la sociedad le den una vez más el respaldo al FMLN para continuar al frente del Ejecutivo. Edgar Jurado, Cadena Megavisión. Bueno, gracias Edgar. En una segunda parte, a propósito, manténgase muy pendiente. En la segunda parte del programa vamos a tener importante información tras una encuesta electoral que nos va a dar a conocer ejecutivos de la empresa Sid Gallup. Así es que desde ya vamos a medir desde luego la percepción de los salvadoreños sobre la situación del país y también el clima político electoral. Así es que desde ya no se lo pierda, muy atenta a la segunda parte donde vamos a conversar sobre los resultados de esta encuesta que nos presenta datos muy importantes en la parte electoral desde la perspectiva de Sid Gallup. Así es que desde ya manténgase pendiente. Bueno, el día de ayer Hugo prometió en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del partido que le dará así contundentemente el tercer gobierno al FMLN a partir del 2019. Pero antes de poder entrar un poco a estudiar el fenómeno como tal, me gustaría analizar un poco el contexto también en el que se generó esta situación. Doctor. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Primero, los resultados, ¿verdad? Más o menos 27,000 de diferentes militantes. Ah, sí, perdón. ¿Verdad? 19 más 7, más o menos 27,000 militantes fueron los que tomaron la decisión de llevar al que fue canciller de la República, ¿verdad?, a la candidatura del partido. A mí me llama la atención esa cantidad si la comparamos con el total de votos que obtiene el FMLN, ¿verdad? Que estamos hablando en la última elección, la del 4 de marzo, arriba de los 400,000, 450,000, casi llegando a 500,000, ¿verdad? Entonces este es un triunfo, digamos, de Hugo, de la candidatura de Hugo, que hay que tomarlo con cautela, porque estamos hablando de una decisión interna. 19,700 le dieron su voto. No, eso no significa que ya quienes decidan realmente una elección presidencial están a gusto con esa decisión, ¿verdad? Que es lo que se puede, por las declaraciones que se vertieron anoche, digamos, cuando ya se conocían estos resultados, esa es la impresión que se quiere dar, ¿verdad? Que ya el FMLN ha entendido el mensaje del 4 de marzo y ciertamente estos cambios, ¿verdad?, como que quisieran ser la respuesta del partido a ese comportamiento del 4 de marzo. Habrá que ver, ¿verdad?, qué es lo que viene, si Hugo realmente cumple una de las cosas que me pareció a mí durante su campaña muy interesante, cuando él llega diciendo que él ha llegado a competir por la candidatura para ir en una gran alianza, ir a la búsqueda de todos los sectores que se supone habían perdido una vez siendo candidato. Vamos a ver qué hace de aquí en adelante, a ver si es cierto que él significa realmente una apertura, un recuperar espacios que el Frente ha venido perdiendo. Bueno, ya tenemos entonces dos de los candidatos de 2019, ¿verdad? Se va configurando el escenario poco a poco. Faltan todavía los demás partidos, ver cómo van a competir, si van a ir en coalición o no van a ir en coalición, para que se nos vaya dibujando realmente el escenario, más o menos cómo va a estar la elección del próximo año. Él habla, desde luego, sobre establecer nuevas alianzas y ese es el elemento clave, creo, de su discurso el día de ayer. Doctor.
Bueno, yo creo que hay elementos interesantes en esta elección, porque nadie discute la calidad humana y el buen rol que ha desempeñado Gerson Martínez al frente de un ministerio. Estábamos acostumbrados de que los trabajos del ministerio se iniciaban, no se terminaban, sino que concluían con un pleito que el Estado siempre perdía en el exterior. Y con Gerson eso no sucedió. Pero el elemento interesante es que mientras Gerson era visto como el candidato de la cúpula, el discurso de Hugo Martínez era: yo soy el candidato de las bases y de la juventud. Entonces podemos entender que el voto por Hugo Martínez fue un voto como de rechazo a la cúpula del partido. Y hay una tendencia también de que los candidatos sean jóvenes. Yo de esa manera vería el gane de Hugo Martínez, y que indudablemente que esa base reducida del partido, porque creo que andan por los 30,000 miembros nada más. Que eran 42 creo que eran, lo del padrón. Que antes el partido llegó a tener más de 90,000, pero ahí comenzó los problemas del partido. La depuración del cuando padrón, depuraron y que la orden era saquen 2 de cada 3 y que solo quede 1. Entonces, después de tener más de 90,000 militantes, llegaron a tener menos de 30,000. Pero en fin, el elemento importante para el frente es que el triunfo de Hugo Martínez fue en los 14 departamentos. Alguien me decía, mire, solo en un municipio ganó Gerson. Y otra cosa, Gerson es un caballero e inmediatamente se hizo presente a la hora de declarar ganador a Hugo Martínez y dijo, bueno, ahora todos debemos estar juntos. Debemos hacer una causa común. Me parece de que eso demuestra la calidad humana de Gerson Martínez. Ahora le toca una situación difícil a Hugo Martínez, ¿no? Y al partido. Ya las bases rechazan a su cúpula y así interpreto yo el resultado. Y segundo, les queda poco tiempo para terminar este periodo presidencial, y aunque desde que las riendas las tomó Óscar Ortiz se ve que hay un poco más de actividad, pero difícilmente la idea del mal gobierno no se va a quitar de la mente de los votantes, pero por lo menos Hugo podría tener la oportunidad de revertir un poco esa percepción. Y que su partido no pierda más votos, sino que recuperar algún nivel de votantes. O sea, aquí entraría en juego, digamos, el partido, gobierno y también él, para poder de alguna manera liderar lo que sería unas alianzas estratégicas, porque usted decía, refleja, no sé si mal interpreto, corríjame, doctor Martínez, refleja como frescura, ¿no? Bueno, o sea, si lo comparamos con el tema de jóvenes, ¿no? Exactamente, yo creo que hay una tendencia a que los candidatos sean jóvenes. Jóvenes, sí. Y por otro lado, que es el reflejo de lo que usted decía, ¿no? De lo que la misma base rechaza dentro de la estructura dirigencial. A ver qué piensan, doctor, y el resto tienen. Sí, yo creo que también aquí hay un elemento que es yo diría una victoria del vicepresidente. Recordemos que cuando Hugo anuncia su candidatura, lo hace en un evento donde está el vicepresidente y casi es como la bendición que le da ahí el vicepresidente a Hugo. Entonces yo creo que la estrategia en la que se ha planteado el vicepresidente, por lo cual incluso él no compitió, ¿verdad? Él no compitió ahora por la candidatura. Entonces yo creo que su estrategia va teniendo éxito, que es una estrategia de hacerse del control del partido de aquí a 2024. ¿Verdad? Y entonces el primer paso lo han logrado, han ganado la candidatura. Hay que ver, digo, quiénes van rodeando esta candidatura para ver si es cierto que se va a producir, yo diría, no sé si muy tarde, lo que debió ocurrir hace rato, ¿verdad? Que es un relevo en la dirección del partido. ¿Verdad? No, Hugo ya no es de la primera generación, vamos a decirlo así. Sí. De esos que corresponden a la generación a la cual pertenece a la dirección del frente e incluso Gerson.
pero eso no quiere decir que haya una ruptura, ¿verdad? Él mismo, lo hemos escuchado ahora al principio, habla de continuidad, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver cómo ellos gestionan y cuál es su estrategia para mostrar que Hugo representa un cambio dentro del partido. Ahorita solo ha ganado, digamos, la candidatura, tiene cuesta arriba todo, porque ya las encuestas, en realidad, las últimas encuestas muestran que ni Gerson ni Hugo aparecían como candidatos ganadores en las elecciones 2019. No estoy diciendo que no tengan futuro la candidatura de Hugo, que no pueda revertirse pero que tienen un resultado. trabajo tremendo. Es decir, a Hugo le va a pesar justamente todo el mal que ha hecho la dirección al partido. Yo creo que la dirección tuvo que haber cedido puestos hace rato y se hubieran evitado que tuviesen ahora un contrincante que estuvo dentro de las filas del partido y que es el principal contrincante a vencer para las elecciones de 2019, que es Nayib Bukele y Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, ese movimiento es producto de la dirección del partido del FMLN al irle cerrando espacio, y lo hubieran dejado competir adentro por la candidatura, y ahí pues se hubiera sabido. No que ahora está el problema de que, desde mi punto de vista, si acaso llegara a participar Bukele en las elecciones, que Bukele le está quitando militantes, le está quitando votantes al FMLN, no le está quitando votantes a Arena. Entonces están generando una situación de queriendo ganar la presidencia Bukele y ahora el FMLN con Hugo Martínez, compitiendo separados. Lo único que van a hacer es ponerle en bandeja de plata el triunfo a Arena. Tienen ese gran problema que ellos mismos crearon. Ok, se tiene que hilvanar un esfuerzo gobierno, partido y candidato en este sentido, ¿no? Sí, tiene para que poder revertir todo esto. Sí, digamos, del gobierno, pues ahí está el vicepresidente llevando una estrategia, tratando de dar algunas señales de haber escuchado, de atender necesidades, pero sabemos que eso es puramente para salir del periodo. Yo creo que el problema lo tienen más planteado a nivel interno del partido, ¿verdad? De lo que no ha ocurrido, que es un cambio. Hay una ventaja que lleva Bukele tanto ante Callejas como ante Hugo Martínez, que el doctor dice, bueno, es un candidato más joven. Bueno, arriba de los 50 años está Hugo Martínez, ¿verdad? Sí. Entonces, lo de la juventud, ¿verdad? No lo ve tan joven. Dentro de 5 años estará arriba de ese... Claro, pero es que el tema, ese cambio... Quiero decirle, a mi edad, yo ya lo veo. Claro, siempre es así la cosa. Depende, ¿verdad? Pero yo comparto un poco el sentir hacia dónde va ese comentario del doctor. El tema es que el otro está abajo de los 40. Y está, en ese sentido, tiene una ventaja respecto al electorado que es menor de 40 años, que no vivió la guerra, ¿verdad? Es decir, aquí hay un tema que yo digo, ¿verdad? Sí, Hugo puede representar un cambio, pero es que yo no sé si ya le llegó muy tarde. Doctor, yo estoy completamente de acuerdo de que todavía el cambio no se ha dado. ¿No creen ustedes que puede haber un reajuste de todos los aspectos que tienen que ver con gobierno, que ya lo está haciendo el vicepresidente, aunque sea momentáneo, como usted decía, pero incluso de reacomodo o de cambio dentro de la estructura dirigencial? A ver. Mire, yo creo que Óscar Ortiz es alguien muy inteligente. Si él desistió de ser candidato es porque, de acuerdo a las condiciones en que está el partido, sabía que no iba a ganar. Creo yo que el plan de Ortiz y Hugo Martínez es salvar al partido, más que ganar la presidencia, que yo creo que consideran que probablemente esa no la van a ganar. Porque también las bases tienen que darse cuenta si efectivamente hay un cambio en la cúpula. Porque para las bases fue una cosa tremenda la actitud del gobierno y del partido de sorpresa ante las elecciones del 4 de marzo. Se sorprendieron por la derrota, pero si todo el mundo sabía que ese resultado se iba a dar. ¿Y cómo es que se sorprendieron? Eso demuestra de que
de que no hay mucha sabiduría política en quienes dirigen el partido y quienes estaban dirigiendo también el poder, porque como el partido acostumbra que se maneja por colectivos, ¿no? Entonces el colectivo del presidente, que quizás era el mismo del partido, no estaba atinando bien las cosas. Y se sorprenden del resultado, o sea, no se habían dado cuenta que las cosas no las estaban haciendo bien. Difícilmente en el corto trecho se van a poder enmendar las cuestiones, pero algún control de daño se podrá hacer. Algún control de daño se podrá hacer y por lo menos defender esa caída del partido, que por cierto es una caída grande. Es una caída grande y hay problemas internos del partido. Por lo tanto, el elemento importante es que Hugo Martínez ganó en los 14 departamentos. Eso significa que por lo menos esas bases del partido, esos 28.000, van a andar trabajando. Trabajando. Satisfechos, trabajando territorialmente. Y al mismo tiempo, la actitud de Gerson Martínez de decirles, bueno, ahora vamos a trabajar porque Hugo Martínez sea presidente y porque triunfemos y que ganemos un tercer periodo. Me parece que eso es importante. Salió unido el partido a su criterio, el partido, ¿no? Pues, bajo esa lógica. Creo yo que la actitud digna de Gerson ha hecho, pues, y el amor a los colores de su partido, ha hecho eso. Y es un buen mensaje. Yo creo que es una cosa positiva. Ahora, ¿cómo se ve ya en ese escenario que nos adelantaba el doctor Artiga frente a los resultados electorales que estamos viendo hoy en día? Por ejemplo, la más reciente encuesta de la UCA. Este día, en los próximos minutos, y ojo pendiente, voy a darles a conocer los resultados electorales también de la empresa Sid Gallup, que nos va a dar también detalles sobre esa percepción de la población. Bueno, yo creo que entramos en una nueva fase, ya definidas dos candidaturas, para ver cómo evoluciona esto, ¿verdad? Las encuestas nos dibujan un escenario difícil para el FMLN, ¿verdad? Ciertamente yo creo que van a intentar salvar al partido definitivamente. Yo creo que para ese efecto la candidatura de Hugo es la mejor. Es la mejor, o sea, sí. pero la ve usted bajo esa lógica, ¿no? De ver un panorama difícil, aunque es una de las candidaturas mejores. Explíqueme un poquito más con el tiempo que lo vamos a tener después de la pausa, porque quiero solamente dejarlo planteado. Es decir, ya se tiene un candidato oficial en el FMLN. ¿Qué es lo que ahora viene por delante? Dejan ustedes un poco entrever que deben de hacerse ajustes pertinentes desde la lógica de gobierno, que tiene que echarle la mano para ver qué es lo que pasa. Usted dice que esto debe ser momentáneo, no sé hasta qué punto esto va a tener un impacto. Tiene que haber introspectivamente un cambio, entiendo la dirigencia, lo plantea usted como un punto necesario, y la satisfacción del alrededor del, ¿cuánto sería de los que votaron? Serían alrededor de 27.000. Del 27.000 gente trabajando territorialmente apoyando esa candidatura porque estarían contentos con lo que fueron a elegir. Así es que vamos a hablar de eso también. Ahora veamos el otro escenario, el escenario electoral. ¿Hacia dónde se va a ver la candidatura de Hugo Martínez? Ahora ya con un competidor establecido en Arena, Carlos Callejas, y por supuesto también ahora con la figura de Nayib Bukele, que aparece ahí contundentemente en las encuestas electorales. Vamos a la pausa y regresamos con este análisis. Ya volvemos. ACACU DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, solo para resumir y entrar digamos, a leer lo que viene ahora en adelante en ese escenario electoral. Hugo Martínez representa la renovación versus lo que Gerson en su momento se veía como digamos, como la línea, representaba como la línea revolucionaria. De hecho, ahí en
en su carta de presentación y de felicitación anoche, decía: como militante reitero mi compromiso de asumir la tarea que el pueblo y mi partido me asignen. Allí estaré como el militante de siempre, revolucionario en toda circunstancia y leal al pueblo. Renovación versus, digamos, ¿qué? Sí, incluso podríamos agregar que, me atrevería a decir, ¿verdad?, de que el candidato ahora del FMLN, Hugo Martínez, es más potable, si usamos ese adjetivo, para la Embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque recordemos que Gerson también tuvo su problema al respecto cuando en aquella concentración en la US y un cartel, una manta atrás, ¿verdad?, de Yankees Go Home, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, Hugo tiene puntos a su favor. El problema es el siguiente para mí. ¿Qué pasó el 4 de marzo? Porque yo creo que si esclarecemos qué pasó el 4 de marzo, podemos ver hacia dónde vamos de alguna forma. La interpretación dominante es que hubo un voto de castigo y concretamente que la población castigó al FMLN. Por eso es que se ha estado haciendo dentro del partido lo que se ha estado haciendo. Como lo han interpretado como un castigo, están trabajando con la hipótesis de que si hacemos determinados cambios, entonces aquellos electores que antes votaban, no nos votaron el 4 de marzo, no van a votar el otro año, ¿verdad? Eso es si hubo un voto de castigo, lo cual yo pongo en duda porque hay otras alternativas posibles. Una es que en realidad no hubo un voto de castigo, sino que hubo un dealineamiento. Es decir, que hay electores que antes votaban al FMLN que no más van a votar en otra próxima elección, ¿verdad? No van a votar por Arena, no van a votar por Nuevas Ideas, no van a votar por el FMLN. Es simplemente gente que se desencantó de 20 años de Arena y de 10 años del FMLN sin ver que los principales problemas, la violencia y empleo, ¿verdad?, no se resolvieron. Y entonces dicen, todos los políticos son iguales, aquí todos son corruptos, etcétera. ¿Cree que predomine el tema de la continuidad de ambos partidos en la percepción del votante? De lo que se tuvo, como usted dice, si Arena ya lo fue. Sí, es decir, que hay por lo menos hay esa hipótesis. Lo que estoy tratando de plantear es que alternativamente al voto de castigo, que es en lo que se ha basado todo esto, y bajo esa lógica, entonces el FMLN tiene potencialidad de victoria en el próximo año porque está pensando que los 350,000 electores que perdió, que lo castigaron, una vez que ha hecho los cambios, que tiene un nuevo candidato que representa alguna modificación respecto a la dirección del partido, entonces ya estamos listos para recuperar esos 350,000 electores. Esa es la hipótesis, y bajo esa hipótesis jugar a una segunda vuelta con Arena y entonces ahí está, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si no fue un voto de castigo? Sino que hay un grupo importante de electores que simplemente ya no van a ir a votar porque ven, digamos, como negativo todo lo de la política y ni siquiera es que van a votar por otro partido. Entonces, bajo esa lógica, Arena podría ganar las elecciones del próximo año porque Arena mantiene 800,000 votantes, ¿verdad? Es una fuerza nada despreciable a un año de las elecciones. Pero también existe la otra posibilidad, como alternativa, digo, y que nos dibujan los escenarios posibles, es que en realidad lo que hubo fue un realineamiento electoral. Es decir, que electores que votaban al FMLN se han ido a otro partido. Y ahí es donde yo pienso que a ese otro partido es este partido de Formación Nuevas Ideas. Y es la hipótesis que le sirve de trabajo, digamos, al entorno de Bukele y a Bukele mismo. Doctor. Bueno, yo creo que hay un paralelismo entre la España del movimiento de los indignados, en donde jóvenes de distintas ideologías se manifestaron en ese movimiento de indignados en contra de los partidos predominantes, el PSOE y el PP. Y era un movimiento, como lo es Nuevas Ideas. Pero a la hora que quisieron conformar un partido, ahí surgieron las discrepancias ideológicas. Y de ese movimiento, que se llamó Los Indignados, y que aquí se llama Nuevas Ideas, surgieron dos partidos, porque así era lo natural. El Podemos, que es el partido de la izquierda, y el Ciudadanos, que es el partido de derecha.
predominantemente aquí en El Salvador, los seguidores de Nuevas Ideas son predominantemente gentes que han sido votantes del FMLN. Y como usted lo dijo, doctor Artiga, el voto de castigo lo recibió el FMLN, porque Arena prácticamente su voto duro le fue fiel. 800,000 votos, que es como el voto duro, y ha sido el voto duro del Frente también. Esa misma cantidad, Arena lo tuvo. O sea, Arena no fue afectado, ni creo que el movimiento Nuevas Ideas afecte a Arena. Pero ese movimiento ya pretendiendo ser partido político, entonces va a tener los problemas que en España se dieron también. Bueno, no surgió uno, surgieron dos, Podemos y Ciudadanos. ¿Será que de Nuevas Ideas van a salir dos partidos y no uno? Esa es una cosa que hay que verla, porque uno ve, por ejemplo, un Walter Araujo a la par de un Dagoberto Gutiérrez, que son dos pensamientos completamente distintos, ¿no? Y hasta ahora pues no hemos conocido una filosofía de Nuevas Ideas y, digamos, el impacto electoral de Nuevas Ideas está por verse, porque si analizamos lo que ocurrió en San Miguel, en donde Bukele se sumó a la campaña de Will Salgado, o sea, era Will Salgado más Nayib Bukele contra Pereira, y Pereira le ganó a los dos. Esa es una prueba. Entonces, para mí Nuevas Ideas es una manifestación del descontento que comparto yo también, el descontento contra la partidocracia, y que compartimos mucha gente, pues. Pero no sé cuál será el comportamiento electoral, porque hay gente que está descontenta con el FMLN, pero aún así fueron como 450,000 a votar. Casi 500,000 votos. Exactamente. Descontento. De los 700, 800, doctor, corríjame, que tuvo en estaban arriba de 800,000. Como 840,000, una cosa así. Entonces, de o sea que hay 300,000 votos que están, pues no sé si inconformes, dormidos o cómodos. Sí, pero también sería un reduccionismo decir que esos 350,000 votos más o menos los perdió el Frente por causa de Nayib, y que no hay que culparlo a Nayib injustamente. La mayor parte de esos votos se perdieron porque eran del voto duro del partido, por estar descontentos con la conducción del partido y por estar descontentos con el gobierno del partido. Ahora, yo lo que veo es que también podemos estar ante un escenario que es el normal, digamos, allí donde hay elecciones en la democracia, ¿verdad? Que después de 2 periodos, digamos, de un partido en el gobierno, pues por desgaste, por simplemente que hay nuevos problemas, viene un cambio en el gobierno. Pero Arena tuvo 4. Claro, pero eso, digamos, es lo anormal, ¿verdad? Es raro que en un país 4 periodos, 20 años, porque nuestro periodo es más de 5, haya estado un mismo gobierno. Si vemos, ni siquiera en Estados Unidos ocurre eso, ¿verdad? Y aquí en Centroamérica, digamos en Costa Rica, pues tampoco ha ocurrido eso. Estados Unidos son 10 años, ¿verdad? Son 2 periodos, ¿no? Pero los periodos son de 4 años. De 4 años. ¿Verdad? Entonces, incluso podrían ser en la época de Reagan y después que tuvo continuidad con Bush, ¿verdad? Son 12 años, ¿verdad? 20 años, es que eso fue lo anormal. En cambio, el Frente está llegando a 10 años en el gobierno y podría ser, ¿verdad?, que por nuevos electores, por gente que tiene nuevas problemáticas, por problemas que no se resolvieron. En realidad estamos ante lo que sería normal en cualquier otro país, que hay un relevo en el gobierno. ¿Sale fortalecido el FMLN con Hugo Martínez? Para dentro de la militancia yo creo que sí, ¿verdad? ¿Para competir? Pero para competir es que allí hay un escenario impredecible. Sí, hay un escenario impredecible porque ellos, para mí, la dirección del Frente creó un problema que antes no tenían. Digamos, hace un año, ¿verdad?, el escenario era otro y probablemente con este candidato el Frente estaría mejor posicionado. Pero crearon el problema, ¿verdad?, que llevó a Bukele a salirse del partido, a buscar que lo expulsaran. O sea, usted ve a Bukele como un problema para el Frente. En ese sentido, sí, hablo en ese sentido. Sí, es que le está significando un flujo de
ex votantes del FMLN hacia Nuevas Ideas. Y por eso pienso que si ambos dos, ¿verdad?, Nuevas Ideas y FMLN, no quieren que retorne a Arena, no tienen otra alternativa más que competir juntos. Y ahí es donde está el problema. ¿Ahí está el problema o está la solución? Una posible alianza entre ahora con la designación oficial de Hugo Martínez en el FMLN con el día de mañana con Nayib Bukele. El problema es que los dos quieren ser ahora candidatos presidenciales. Pero el problema es que ya Nayib se ve por los 450,000 fieles votantes del Frente que votaron el 4 de marzo por el partido, ya ven a Nayib como el enemigo del partido. Entonces, acercarse a Nayib es una cosa peligrosa. A lo mejor le puede suceder a Hugo Martínez si busca ese acercamiento, lo mismo que le pasó a Gerson por ese beso de la mujer araña que le dio la cúpula a Gerson, ¿no? Beso de la mujer araña. Sí, seguro. ¿Es una telenovela o es una novela? Es por aquella araña negra, de la serie. Una araña que cuando muerde a su pareja al hacer el amor, se muere el araño. Y eso fue un elemento que obviamente usted lo ve como que un cortapisa de lo que podría ser una solvencia del partido. Creo que fundamentalmente el partido va a tratar de salvar su bandera. ¿Usted apuesta que es eso? Para mí que eso, porque realmente construir una bandera como la del Frente, que en un mal momento saca 450,000 votos, no es de desestimar. Como tampoco no es de desestimar dentro del partido la importancia del padrinazgo del doctor Fabio Castillo, porque Fabito fue padrino de Funes, fue padrino de Nayib y ahora es padrino de Hugo Martínez. No sé si a lo mejor apadrinó también a Sánchez Serén, o sea, de que tiene una influencia en el interior del partido muy grande también. Doctor. Sí, yo creo que tiene un problema serio el Frente desde ese punto de vista, ¿verdad? Que crearon, insisto, ¿verdad?, un escenario que antes no estaba y hoy se les vuelve contra ellos, que es el escenario de Nuevas Ideas. Y juntos, FMLN y Nuevas Ideas... no solo para ellos, sino para Arena, que también Arena tiene su anhelo de llegar a la presidencia, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué digo eso? Porque si compiten separados, ¿verdad?, es como la elección de 2014, en la que ganó Sánchez Serén, cuando compite Arena y el Movimiento Unidad. Esa división es la que permite el triunfo del FMLN en 2014. ¿Usted ve una segunda vuelta? Yo veo una segunda vuelta. ¿Cómo ve Arena frente a ese escenario? Entonces, como se ha creado una situación irreconciliable entre militantes del FMLN que verían como una traición acercarse a Bukele, y ahora los seguidores de Bukele que sentirían como una traición acercarse al FMLN, entonces ahí hay un imposible. Y en ese escenario Arena tiene servida la victoria. Doctor. Bueno, yo pensaría que Arena podría incluso ganar en una primera vuelta. ¿Sí? Sí, porque Arena tuvo la habilidad de lanzar precandidatos presidenciales que coincidieran con la elección de consejos municipales y diputados. Claro, los precandidatos de Arena tenían mayores recursos, mayor poder de convocatoria y mejor discurso que los candidatos a diputados y alcaldes. Eso fortaleció las bases del partido. Y estos precandidatos hicieron que votaran por diputados y alcaldes de Arena y mantuvieron el voto duro. Habrá que ver qué hace de aquí adelante Arena, porque a diferencia de Gerson Martínez, que le dio todo su apoyo y llamó a sus bases que lo apoyaron a que se sumaran en el apoyo para hacer de Hugo Martínez el presidente de la República, eso no sucedió en Arena, porque lo que continuamos escuchando es un discurso de Javier Simán,
que todavía señala de que hubo mano negra en la elección de Calleja. Entonces, eso, de alguna manera, el partido deberá resolverlo, ¿no? Pero por eso pienso yo que no lo tiene fácil para ganar en primera vuelta. Con 800,000, miren, las últimas elecciones presidenciales se han ganado con arriba del 1,000,000 de votantes, incluso de 1,200,000 la elección, las últimas elecciones. Entonces, yo creo que el escenario más probable, tal como están planteadas las cosas, es de una segunda vuelta, ¿verdad? Y que a eso están jugando, a eso está jugando el FMLN, ¿verdad? A obligar una segunda vuelta y pensar que si esa segunda vuelta es entre Arena y el Frente en su escenario, ¿verdad? Que los seguidores de Nuevas Ideas van a retornar y le van a dar el voto al Frente. Pero digo yo, para mí ahí hay un problema que crearon en el FMLN y que le han puesto a Arena en bandeja de plata una victoria. Y la única manera de verdad de evitar, si es que lo quieren evitar, es estableciendo una alianza. Estableciendo una alianza. Y Hugo llegó con ese discurso, no digo que llegó ofreciendo una alianza con Bukele, pero llegó ofreciendo ir al encuentro de todos los sectores. Bases históricas. No, pero también habló de ir en una gran alianza, nunca dijo alianza de partidos, pero una gran alianza, y que los dos tienen como compadre pues, o padrino. Sí. Bueno, pero también el discurso de Calleja es de hacer alianzas, ¿no? Siempre su discurso fue muy concertador y fue de hacer alianzas, para estar abierto a las alianzas. Así que, digamos, el resultado va a ser de la habilidad de la dirigencia de los partidos, pero que de momento, pues, el Frente la tiene difícil, porque el problema del Frente comenzó hace como 8 años, cuando depuró su padrón y sin haber razón sacó a 2/3 de sus militantes, quizás más de 2/3, y por eso se quedó como con 30,000 miembros en su padrón, cuando el Frente tuvo más de 90,000 en determinado momento. Pero se pagan las consecuencias, ¿no? En aquel momento que lo sacaron del padrón, hubo expresiones de parte de dirigentes del partido que decían, no, es que está molesto, pero van a regresar, no hay otro palo en que ahorcarse, somos el único partido de izquierda. Pero está visto allá en no sé dónde, en un pueblo de Chalate, un candidato que rechazó el FMLN y ganó con la bandera de Cambio Democrático, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante tener como antesala a lo que ahora viene por delante del trabajo de Hugo Martínez. Este escenario que pone en perspectiva, obviamente, los grandes retos que deberá enfrentar no solo él como candidato, sino que también su partido y el gobierno mismo, ¿no? Porque aquí seguramente bajo la, digamos, la incertidumbre de que ya es demasiado tarde o no lo es, lo cierto es que hay una estrategia y que creo que la primera ya se cumplió, porque quieras o no, Hugo Martínez como que es más potable a criterio del análisis que yo veo en ustedes y de otros para poder competir en estas elecciones, ¿cierto? Sí, es un poquito más potable, ¿no? Y de cara a Nayib Bukele también es un mejor adversario. Es como recrea un clima más favorable. Recordemos que Nayib Bukele saludó el lanzamiento de su candidatura, ¿no? De su precandidatura. Sí. Los dos se hablaron en términos positivos. En términos positivos. Sí. Y eso, pues, de alguna manera es un antecedente también que valorar. Una vez dentro de un ajedrez político de lectura como el que hemos tenido este día. Quiero agradecerle el que me hayan acompañado, que como antesala lo tengamos también. Cuando regresemos vamos a hablar partido de preferencia, imagen de personalidades evaluadas y por supuesto también candidato por el que votaría si las elecciones fueran hoy. Así es que desde ya hay resultados muy importantes en esta encuesta de Sidgal. Yo los invito a ustedes que después de esta pausa me acompañen para conocer cuál es esa lectura. Doctor, gracias por haberme acompañado. Gracias por la invitación. Gracias también a usted, doctor Martínez. Muchas gracias. Muchísimo. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con los resultados de la encuesta Sidgal. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y tal como lo anuncié, nos acompañan acá en nuestros estudios para conocer el resultado de la última encuesta de Sid Gallup sobre la situación del país y también del componente político electoral. Me acompañan Zoila Urbina, directora de País de Sid Gallup, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por tenernos nuevamente, Ernesto. Y gracias por recibirnos y buenos días a todos los televidentes. Pues vamos a discutir un poco hoy sobre la última opinión pública, la encuesta que nosotros hemos levantado. Así es, también quiero saludar a Gabriela Rosa, directora de proyectos de la Oficina de El Salvador, siempre de Sid Gallup. Gabriela, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por recibirnos. Buenos días a todos los salvadoreños. Bueno, son varios, digamos, escenarios que examina la encuesta y quiero comenzar desde luego de atrás hacia adelante, ¿verdad? Vamos a hacerlo así por cuestiones de tiempo y vamos a enfocarnos un poquito a medir este clima político electoral, cómo y de acuerdo a las proyecciones estratégica de medición que tiene Sid Gallup, cómo se ubica en este contexto antes de poder entrar en este detalle. Pues la verdad, esta es una encuesta que se realizó a nivel nacional en hogares salvadoreños. Fueron 1.204 personas encuestadas entre el 11 y el 18 de mayo del presente año. Se realizó cabal en 7 días con un nivel significativo de 95% y un margen de error de más o menos 2.8%. O sea que pueden variar los resultados, 2.8 arriba y 2.8 abajo. Sin embargo, actualmente en el área de la política, que fue una de las evaluaciones que tuvimos en la encuesta, pues a pesar de que todavía hace falta un buen tiempo, ¿verdad?, para que sean las elecciones presidenciales, sí nos da una idea de cómo va avanzando, ¿verdad?, cómo van estas opiniones. Y quizás no es un buen tiempo, estamos a 6 meses para arrancar la campaña. La campaña creo que comienza en octubre, porque son 4 meses antes de las elecciones presidenciales, entonces estamos hablando de octubre. Y octubre lo tenemos a la vuelta, ¿no? Entonces creo que es importante colocar cualquier percepción como en un estado casi de inmediatez a la hora de opinar sobre las preferencias políticas electorales, Gabriela. Sí, claro. Vemos en los resultados que los salvadoreños se están preocupando más por obtener información de política, están buscando más fuentes de información para estar más actualizados. Y eso tiene mucho que ver con las intenciones, obviamente, de las personas a la hora de pensar su voto para el próximo año. Venimos de un proceso electoral para alcaldes, para diputados, vemos también pues, todos los procesos internos que han estado teniendo los distintos partidos políticos actuales, que más adelante vamos a ver en los resultados cómo está impactando todo lo que estamos viendo, que se está moviendo. La encuesta mide varios escenarios. Aparte de las preferencias electorales, ¿cierto? Así es, también evaluamos diferentes figuras políticas, los evaluamos con algunos con seguimiento histórico, otros que que se han incluido, digamos, de manera espontánea en la encuesta, pero actualmente cuando vemos un poco de la preferencia actual de partidos políticos, digamos, bueno, ahí estamos viendo en pantalla, estamos viendo la administración en periodos similares. Exacto. 88-2018, ¿sí? Así es, así es. 30 años tenemos de evaluaciones. En la diapositiva que estamos viendo tenemos las evaluaciones en tiempos similares. Si ven, la mayoría están en mayo, digamos. Actualmente el presidente Sánchez Serén es el que ha estado históricamente peor evaluado. Tiene un índice y el índice es que le restamos los muy bien y bien, les restamos los mal y muy mal, entonces queda el índice negativo de 35%. Es decir, pero eso es parte de lo que se puede ver desde la gestión de gobierno. Claro. Vamos a vernos desde el punto de vista de la categoría que tienen ahora los partidos políticos, porque entiendo de que también, y en honor al tiempo vamos a correr en ellos, por ejemplo, para medir las preferencias electorales. Por ejemplo, veamos acá, yo tenía la imagen de personalidades evaluadas, por ejemplo. No sé si lo vamos a ir a la diapositiva número, no sé si comenzamos desde la 13, dice opinión sobre en la que estará el país al finalizar la administración actual. No sé si la número 13.
¿Nos podemos quedar en la 13? Sí, yo creo que ahí es la anterior, la número 13. Es opinión sobre forma en la que estará el país al finalizar la administración actual. No logramos, no sé si teníamos la numeración. Ahí yo creo que es esa, ¿no? Bueno, hablemos sobre esa diapositiva, ¿no? ¿Qué nos indica cómo va a recibir las elecciones, el resultado de la elección presidencial al país? Pues la pregunta se realizaba de esta manera. ¿Cómo cree que el presidente Sánchez Serén dejará al país al final de su mandato actual, verdad? Y tenemos que el 57% de la población, o sea, prácticamente 6 de cada 10 personas, dijeron que iba a terminar peor con el mayor porcentaje. Luego le sigue igual o no sé, ¿verdad? Con 35%, y únicamente un 8% dice que mejor. Lo que podemos ver es que realmente la población tiene mucho, digamos, desencanto, por así decir, con la administración que ha llevado hasta el día de hoy Sánchez Serén. Y se nota muy bien, pues 71%, digamos que más de un 80% no está de acuerdo y opina que el país va a terminar peor o igual. ¿Y cuáles son los factores que elevan a ese resultado? Porque también hay noticias de mayor impacto, los principales problemas que preocupan a los salvadoreños, ¿no? Sí, veíamos dentro del estudio se indagó sobre qué está afectando a las familias salvadoreñas y veíamos que de las principales causas que tienen mucho impacto en la vida de los salvadoreños son el alto costo de la canasta básica, el desempleo y obviamente la delincuencia, que son factores que están marcando día con día la forma de vida de todos los salvadoreños. Entonces, veíamos dentro de estos resultados cómo esto es un reto para el actual presidente Sánchez Serén en poder crear o poder tener acciones concretas que le permitan a los salvadoreños percibir un cambio en su nivel de vida, tocando aspectos como los que estábamos viendo en pantalla del alto costo de la vida, el desempleo y el crimen, la violencia, las pandillas. Entonces, esos aspectos son los que tendrían un impacto en el tipo de opinión, el cambio de opinión que los salvadoreños pueden tener. Cuando he tenido la oportunidad de conocer el resultado de otras encuestas en el pasado con ustedes y con otros, estos son siempre llamémosle las preocupaciones que tienen los salvadoreños comunes. Y creo que dejaríamos de ser salvadoreños también para no percibir que obviamente es allí de las principales preocupaciones que tenemos. No hay ninguna variable que se haya encontrado en el ejercicio de escudriñar la percepción que mejore un poco ese clima de percepción. La verdad es que se ha venido viendo una tendencia, si vemos el histórico de las evaluaciones del presidente, vemos las evaluaciones del rumbo de país, vemos cómo la tendencia ha sido siempre a negativa. Todas las evaluaciones que se han visto han sido negativas y es porque no se ha tenido ningún punto de quiebre en la actual gestión que le permita a los salvadoreños percibir un cambio, ver o palpar que la inseguridad está disminuyendo, que hay más oportunidades de empleo para jóvenes que se gradúan de la universidad año con año, o incluso pues la parte del costo de la vida, ¿verdad? Del costo de la canasta básica. Entonces no ha habido ese punto de quiebre en el cual la gente haya visto tal cambio que le permita cambiar su percepción hacia una opinión más positiva, tanto del rumbo del país como del actual presidente. Y en tendencia de rumbo está la diapositiva 2 que tengo acá, tendencia en el rumbo del país. No tenemos una mejoría para pensar que es la número 2, la diapositiva número 2. Pues actualmente se mantiene, como dijo Gabriela, se mantiene realmente empeorando, más bien dicho. Desde hace un año los números están arriba de los 80, que han sido históricos para Sid Gallup, de las peores evaluaciones de gobierno que hemos tenido. Pero se ha mantenido, digamos, no hay, como dice Gabriela, no hay algún cambio que realmente impacte el diario vivir de los salvadoreños. ¿Y cuáles son las noticias que escuchan los salvadoreños? Que eso, digamos, impacta mucho la opinión del gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las noticias que ellos están escuchando?
las noticias de violencia, de inseguridad, las noticias de escuchar el día de ayer, escuchar una noticia que una niña de 2 años estaba frente al cadáver de su madre. De su madre, Exacto. independientemente de quién era, porque entiendo que ahí hay mucha información. Sí, claro, puede ser que sí, pero ¿cuáles son las noticias que están inundando, digamos, dentro de los hogares? ¿Qué están recibiendo noticias ellos? Negativas, Exacto, solo negativas. Exacto. Entonces, ¿no condiciona un poco eso o predispone a pensar, bueno, aquí ya no se puede? De cierta manera, realmente la población está viendo que no hay un cambio palpable, que las cosas se están quedando como están. No hay una mejora, digamos, no hay una reducción, no hay noticias positivas de que el país está liderando o está caminando por un mejor rumbo, si no está estancado. Aún y cuando se tengan programas de asistencia a la población de parte del gobierno que se han visto en el tema del subsidio, que se logró, digamos, fortalecer de nuevo la base de cobertura, de asistencia a sectores agrícolas a partir del apoyo con programas como por ejemplo el de la entrega de paquetes agrícolas, en el sector educación, con todo lo que está haciendo el gobierno desde esa lógica, ¿cómo se percibe en esto? Pues como veíamos, sí es verdad que la tendencia se ha impacto tiene? mantenido, un impacto negativo en una tendencia que estamos viendo. Sin embargo, sí hay un pequeño porcentaje de personas que indican que la situación está mejorando. A pesar de que es un porcentaje pequeño, se mencionaban aspectos como educación, mencionaban aspectos de los subsidios, que hace poco pues empezaron a cambiar un poco más para beneficiar a más familias salvadoreñas. Sí ha habido un pequeño cambio para algunas personas, sin embargo no es un porcentaje lo suficientemente alto como para que cambie el rumbo de los datos actualmente. Entonces sí ha habido un cambio, pero no es lo suficientemente fuerte. No es lo suficiente. El 50%, de acuerdo a una lámina, la número 7, dice la percepción de la condición económica familiar en comparación con un año pasado, dice. El 50% percibe que está igual o no sabe. Ese igual me da la impresión de que entonces es... No han visto una mejoría. Ese igual en realidad, una de las amas de casa que entrevistamos dijo, bueno, yo estoy igual porque realmente yo creo que no puedo empeorar a este punto en el que estoy. Entonces, mucho de ese que estoy igual es porque se encuentran en un momento, una situación económica dentro del hogar muy complicada, ¿verdad? Ok, me voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. Cuando regresemos, vamos a hablar precisamente ya del que es, así directamente, la expectativa del salvadoreño frente al clima electoral. ¿Cuál es el partido de la preferencia? La imagen de personalidades evaluadas en este, digamos, en este contexto y otros aspectos que tienen que ver con las intenciones de voto, ¿cierto? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Electorales. Bueno, gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros. De una manera así muy sistemática, los salvadoreños están buscando más fuentes de información para estar actualizados y eso tiene que ver a la hora de pensar en el voto, decía. Eso resumiendo un poco. Sí. Hablemos de la medición electoral. ¿Qué nos dicen y por dónde comenzamos, Gabriel? Bueno, podemos ver los resultados. Sí, ¿verdad? Tenemos varias láminas. Ustedes saben cuál. Para poder ver cómo va un poco la tendencia de preferencias de partidos por parte de la ciudadanía, quizás sería bueno ver los resultados que se están teniendo y no sé si podemos pasar a exacto. Vamos a ver esta. Comenzamos con esta, partidos de preferencia. A partir de la preferencia, y es muy interesante los resultados, Ernesto, porque vemos cómo en la actualidad la ciudadanía apoya al partido Arena con un 21%. Sin embargo, vemos como un FMLN y un Nuevas Ideas están con un 15% cada uno. Y es interesante ver cómo el FMLN, por primera vez en los últimos 25 años, tiende a compartir un segundo lugar con un movimiento que se está formando y que es liderado por el exalcalde capitalino Nayib Bukele, y cómo ambos tienen la misma
denominación de porcentaje. Claro que esta pregunta era totalmente abierta, la persona tenía la libertad de poder decir cuál partido es el que ellos prefieren actualmente. Y es un hecho que el movimiento Nuevas Ideas no está constituido como tal, como un partido político como tal, sin embargo, hay personas que ya son seguidores de este movimiento, hay personas que ya lo consideran un partido establecido y que lo tienen en su mente y que su partido es Nuevas Ideas. Claro, siempre permanece, digamos, un 46% de la población, eso significa casi 5 de cada 10, que dice todavía estar inseguro o indeciso sobre darle un apoyo o una preferencia a un partido político en específico, ¿verdad? Pero como dice Gabriela, lo que impresiona aquí es que tenemos Arena de puntero, pero le sigue también el movimiento todavía no aprobado como partido político y el FMLN en el mismo nivel. Pues esto es algo nuevo, ¿verdad? El bipartidismo, al parecer, según la encuesta, está terminando en El Salvador, que está bien marcado que el FMLN y Nuevas Ideas están ambos empatados en segundo lugar. Pero como digo anteriormente, se mantiene que todavía una parte de la población está de manera general, digamos, desencantada con los partidos políticos y en general toda la corrupción y todo lo que pasó en las previas elecciones de cierta manera impacta la opinión que ellos tienen a la hora de decir sí, yo voy con este partido, sí, yo voy con este movimiento en específico. Este 46% puede variar en lo que resta, llamémosle, de los próximos días para llegar a la campaña electoral. Por supuesto, y es lo que debe variar y es lo que va a hacer la diferencia. Realmente ¿Y qué factores pueden hacer esa variable ahí? ¿Qué? ¿Un giro de timón en el gobierno para el FMLN? ¿En el partido para el FMLN? ¿En el candidato para el FMLN? Hablo en el caso del FMLN porque es lo más próximo que el día de ayer pues, se ha conocido ya como oficialmente el candidato a Hugo Martínez, ¿no? Y el candidato, en realidad, en la encuesta que nosotros hicimos, el candidato Hugo Martínez sí tenía un poco mejor de preferencia de manera general. Martínez. Así es, tenía un poco de diferencia. A ver, veamos esa imagen, es la número 14, creo que es la que antecede a la que estábamos viendo, la antecede, creo que es la número 14. ¿Sí? Es la imagen de personalidades evaluadas, ahí creo que está, ¿sí? Así es. Hugo ¿Qué Martínez nos dice esa lámina? Bueno, si estamos viendo la parte de Hugo Martínez en específica, si vemos que tiene 33% de opiniones favorables, a diferencia de Gerson Martínez que tenía en el momento 32%. No es una diferencia significativa, sin embargo, sí la población estaba, digamos, se inclinaba un poco más hacia Hugo Martínez. Ahora bien, ¿qué es lo que va a tener que cambiar Hugo Martínez? Si ven el porcentaje de no lo conoce, era un 34%, a diferencia, digamos, de Carlos Calleja, que solamente tiene un 23% de no lo conoce. Entonces, digamos que por ese sentido Arena tiene un poco más de ventaja con Carlos Calleja porque la población lo conoce mucho más que, digamos, el candidato de Hugo Martínez. Ok, imagen favorable. Veamos el tema de las imágenes favorables. Sale bien posicionado Nayib Bukele también ahí. Así es, nuevamente tiene un 74% y es puntero, digamos así, de la tabla. Nayib Bukele tiene una imagen muy favorable, tiene un índice, que es el índice cuando le restamos los porcentajes de desfavorable a los favorables. Entonces, el índice de Nayib Bukele es el más alto y está en positivo, con 59%. A este le sigue Carlos Calleja, que va entrando, por así decirlo. En la medición anterior todavía no estaba en el índice positivo, ahora sí entra. A ver, pero Norman Quijano aparece también ahí, el 41%. O sea, ¿qué significa eso ahí? Bueno, estas evaluaciones son espontáneas, ¿verdad? Entonces la misma población está diciendo a quiénes evaluar y los evalúan. Norman Quijano es muy conocido. Si ven, él tiene un porcentaje de no conoce similar a de Nayib Bukele. Entonces es muy conocido entre la población y entonces la población lo evalúa bien. Incluso tiene un porcentaje de favorable un poquito mayor al de Carlos Calleja. Que tiene 40, ¿no? Así es. Oscar Ortiz sale bien posicionado, 36%. Así es. Realmente. O sea, 36%, vean. Favorable, sí. Favorable. Sí, favorable. Hay una buena opinión del vicepresidente Oscar Ortiz. De manera general, se escuchan noticias y si ven, a comparación de las mediciones anteriores, se ha mantenido la opinión favorable, digamos, en enero de este año.
también tiene 36% y anteriormente se ha mantenido entre los 40 y 50, ¿verdad? A ver, candidato por el que votaría si las elecciones fuesen hoy, la lámina número 17. Vamos a ver, ¿qué dice esa lámina? Vamos a ver el resultado de esa. Ahí está. Veamos. Bueno, acá podemos ver un panorama. Cuando se realizó esta evaluación no teníamos una definición sobre cuál iba a ser el candidato político para la presidencia por parte del FMLN. Sin embargo, hicimos dos escenarios distintos. El primer escenario Al vemos... final los dos eran Martínez. Ambos eran Martínez, Exacto. pero dos personas distintas. Vemos en la primera imagen cómo Gerson Martínez por parte del FMLN tenía un apoyo de un 5%, a diferencia de un Carlos Calleja con un 20% y un Nayib Bukele con un 40%. En este caso podemos ver cómo los principales actores para las próximas elecciones serían el actual candidato Carlos Calleja por parte de Arena y el exalcalde Nayib Bukele por el movimiento Nuevas Ideas. Existe un porcentaje bastante alto de personas que de igual manera todavía no tienen claro, no saben a qué candidato apoyar. Lo que sí podemos ver es una diferencia entre el apoyo que recibe el ex alcalde Nayib Bukele como persona, a diferencia del movimiento Nuevas Ideas, que si recordamos tenía únicamente un 15%. Esto lo que nos dice es que Nayib Bukele tiene un apoyo mayor, tiene mayor relevancia para el partido o para el movimiento Nuevas Ideas como figura principal, ¿verdad? La gente en todo caso haría un voto por rostro, un voto por candidato. ¿Por qué Nayib Bukele, digamos, abandera esas preferencias si no es ni candidato? Bueno, en todo este tiempo hemos escuchado cómo las intenciones de Nuevas Ideas... O sea, candidato oficial, digo, ¿no? Exacto, Claro. pero hemos escuchado en noticias que él mismo ha transmitido por medio de sus redes sociales cómo él tiene el interés de ser el candidato por parte de Nuevas Ideas, cómo él quiere crear un cambio. Entonces, toda esa información que la población está buscando, que hablábamos justo al principio, él está dando toda esa información y la gente la está buscando y la está recibiendo. Entonces, lo ven a él como una figura para formar parte en las próximas elecciones del 2019. Yo creo también que todo, como dice Gabriela, todo lo relacionado con el movimiento de Nuevas Ideas, de cierta forma, Nayib Bukele ha sido el canal de información, ¿verdad? Él ha sido la cara. Entonces, cuando la gente piensa en el movimiento Nuevas Ideas, pues la cara que ve, o sea, la persona que representa este movimiento más que cualquier otro es Nayib Bukele. Por eso hay una preferencia mucho mayor cuando hablamos de Nayib Bukele como candidato, a diferencia del movimiento que él tiene de Nuevas Ideas. A ver, tú mencionaste, Gabriela, el tema de redes. Sí. Que es el medio de comunicación y no los tradicionales que lo ocupa, porque Claro. es una persona que no es más redes, ¿no? Sí. ¿Qué papel está jugando en todo esto y cómo va a jugar, digamos, cómo logra consolidarse y meterse tradicionalmente en ese escenario de competir y tener una preferencia en particular, digamos, con esos números? Claro. Que no solo es esta encuesta, pues ahí tenemos el caso de la UCA, que también lo posiciona de igual manera, y conocemos de otras que también es igual el comportamiento. Hablemos de esto cuando regresemos ya en los últimos minutos que nos quedan de programa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, antes de ver este tema de cómo se posiciona en el caso de la figura de Nayib Bukele, aún no siendo candidato presidencial oficialmente, ¿verdad? Aunque se deja entrever muchas líneas, cómo se posiciona, porque tú mencionabas el tema de redes. Alguien me preguntaba también acá, ¿cómo se puede conocer detalles del financiamiento o bajo qué lógica de investigación y estadística se ha hecho esta encuesta? Pregunta un televidente, ¿no? ¿Quién financia y qué es lo que, de alguna manera, bajo qué lógica la investigación se realiza? Claro, para responder esa pregunta,
por nuestro apellido Gallup, Gallup es una corporación mundial, pues por el apellido que nosotros tenemos la obligación y la visión de Sid Gallup realmente nació con el objetivo de dar información de la población a los gobiernos. Entonces realmente esta encuesta de opinión pública nosotros la debemos hacer 3 veces en el año y darla de nuevo a conocer, ¿verdad? Por eso es que siempre le pedimos visitarlo, ¿verdad? Claro, por Así supuesto, es. tenemos esta... Entonces, la encuesta fue de 1.204 personas, siempre en hogares salvadoreños representativos de todo el país, y se hizo con un nivel de significancia de 95% y un margen de error de 2.82%, más o menos. Ok, redes y no medios tradicionales. Sí. Gabriela, ¿cómo se estudia o cómo se analiza el comportamiento y el posicionamiento que tiene Bukele en estas láminas? Es bastante interesante, Ernesto, porque a la hora de ver nosotros los resultados, nos fuimos a ver quiénes son las personas que están apoyando a los distintos actores para estas futuras elecciones del 2019, y veíamos cómo las personas que mencionaban a Nayib Bukele como preferencia para candidato para el 2019 eran personas jóvenes menores de 40 años, y veíamos cómo estas personas son activas en redes sociales. Entonces es interesante ver cómo Nayib en sí está tocando a esta población por medio de redes sociales, que no es un medio tradicional, pero es un medio más efectivo, es más en tiempo real. Les está dando información que uno tiene acceso en cualquier parte de El Salvador, que uno puede simplemente abrir su teléfono, meterse a una red social y ver una noticia. Entonces, Nayib está llegando a toda esta población con acceso a redes sociales para darles a conocer todo lo que él está realizando, ¿verdad? Ya sea una campaña para recolectar las firmas o para dar a conocer cuáles son las futuras acciones, entre otras noticias. También el caso de Carlos Calleja, él también está utilizando redes sociales para dar a conocer todas sus intenciones, para dar a conocer todos sus proyectos, etc. Entonces, a diferencia de lo que podíamos ver con el FMLN, que está utilizando más entrevistas, más medios tradicionales, no está llegando a la población meta, a la población joven. ¿Y la población meta es joven? Vemos cómo hay un incremento de jóvenes con intenciones de votos para las futuras elecciones, ¿verdad? O sea, ellos están informando más. Los partidos políticos deberían de ponerle mucha atención a eso que tú jóvenes. dices. Entonces, a mi criterio, porque Claro. si hay digamos, un target, un mercado ahí que es el que genera esa condición de preferencia, como lo reflejan las estadísticas, sí. obviamente es muy importante que pongan sus ojos sobre ello, ¿no? Claro, porque la población está buscando información, se está abasteciendo con todo lo que pueden para tomar una decisión. Entonces, lograr darle a conocer a los jóvenes que tienen mayor intención de voto para estas futuras elecciones, por el desencanto actual que tienen con los distintos partidos políticos tradicionales, es muy importante, porque hay que darles a ellos toda la información que ellos necesitan para que tomen la decisión correcta, ¿verdad? Hay que darles pues todos los insumos que ellos puedan necesitar para que su decisión al final, el próximo año, vaya acorde a lo que cada partido político ofrece. ¿Puede variar, ya para finalizar esto en lo que resta de los próximos días? Definitivamente, yo creo que todavía estamos, bueno, en octubre empieza la campaña, y a pesar de que los resultados sí nos dan una tendencia de cómo va a ser el futuro y de qué es lo que la gente está pensando, esta es más una fotografía del momento actual, ¿verdad? Es más una fotografía del presente. Sí podemos tener una idea de cómo la gente está pensando, o de qué es lo que la gente tiene que obtener para ellos dar su voto a cierto partido o movimiento. Ahorita lo que vemos en esta encuesta de opinión es la actualidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo y estoy segura que los datos pueden variar dependiendo de cuáles sean las acciones de cada uno de los partidos y movimientos que actualmente están, digamos, jugando, ¿verdad?, los papeles políticos más importantes. Bueno, vamos a estar a la expectativa de futuras mediciones que nos permitan ver contenidos, porque creo que el tema de contenidos es un factor muy importante, incidente, a la hora de definir cualquier opinión.
ante una encuesta, como por ejemplo, ¿qué piensa el candidato, cómo piensan los candidatos resolverme el problema de la inseguridad? Exacto. ¿Cuál es la propuesta que hacen? ¿Cómo piensan de alguna manera articular esfuerzos con sectores productivos para generar empleo? Yo creo que esos enfoques son bien importantes y sin duda alguna los vamos a tener en las próximas, mediciones, ¿verdad? Definitivamente. Su capacidad de gobernabilidad, por ejemplo, también es otro factor que creo que es importante. No lo subimos acá en esta medición hoy, ¿verdad? No. Esta es la primera, ¿no? Que entra en esta fase de las 2019 presidenciales, ¿cierto? Así es. Bueno, gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias. Y felicidades por tu papel de futura mamá. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias también, Gabriela. Gracias a ti. Gracias, les agradezco. Bueno, este es el resultado de lo que veníamos comentándoles a ustedes de la encuesta política, de la encuesta electoral de Sid Gallup. Tiene elementos muy importantes que vamos a darle seguimiento y ver el comportamiento que esto va a ir generando y cambiando a lo largo de lo que viene por delante. Una vez el FMLN también ya definió su candidatura presidencial oficial con el triunfo de Hugo Martínez frente a Gerson el día de ayer, ¿verdad? Así es que así están el resultado político electoral con el que comenzamos la semana. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.